noches, bienvenidos y bienvenidas a Desiguales, miércoles en la televisión pública hasta las 10 de la noche, como siempre, con nuestro equipo, con invitados, intentando responder algunas de las preguntas que nos hacemos diariamente. Y hoy comenzamos con información política sobre un hecho judicial que ayer te contamos. ¿De qué hablamos? De la liberación de los 4 detenidos que había en el marco de la causa que investiga Revolución Federal. Ayer Ernesto daba detalles, ¿no?, sobre, bueno, el por qué habían quedado en libertad y también, de la mano, el por qué la Cámara Federal le decía a Capuchetti: vení, dale, eleva a juicio a los 3 loquitos que mataron a la vicepresidenta. ¿Ese es el objetivo? ¿Dejarlos como tales? Y por eso también se va creando esta especie de no hay financiamiento detrás, no hay pata política que una el intento de magnicidio con la política real. Esto tuiteó hoy el presidente Alberto Fernández, haciendo, insisto, una relación en todo esto. Una vez más, la Sala 1 de la Cámara Federal de Comodoro Pi, integrada por 2 magistrados que ocupan sus asientos de forma contraria a la Constitución, interviene en una causa de relevancia institucional. Se refiere a la Sala, y podemos ya seguir al próximo tuit, integrada por Bruglia, Bertuzzi y Llorens. Pareciera que, lejos de querer esclarecer el hecho y llegar a sus máximos responsables, están empecinados en tapar lo obvio: que una banda criminal con ramificaciones y financiamiento oscuro atentó contra la vida de la vicepresidenta de la Nación, algo de lo que ayer también Pablo hablaba Rodolfo Tailade, ¿no? Él tampoco creía que se cortaba en Carrizo, Brenda Uliarte y Isaac Montiel. Y agrega el presidente: los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi deberían estar solo en los tribunales para los cuales concursaron. Solo una maniobra ilegal, que es un secreto a voces del expresidente Mauricio Macri, los puso en ese lugar, ¿no? Que ordena a los consejeros de la magistratura que le responden bloquear el concurso para designar a quienes deberán ocupar legítimamente las vacantes que hoy usurpan los jueces citados, hace posible esta arbitrariedad. Creo que este es el último. No, hay uno más. Falta uno más. La Corte Suprema, claro, fundamental. La Corte Suprema debe intervenir para hacer cumplir su propio fallo. Ojalá tenga la misma celeridad que tuvo para imponer a su presidente al frente del Consejo de la Magistratura. Se refiere a Rosati. Bueno, más allá de lo técnico y de lo específicamente jurídico o dentro del Poder Judicial y sus reglas de juego, lo que está claro, porque también hubo un comunicado del bloque del Frente de Todos y también distintos funcionarios, funcionarias y militantes del Frente de Todos salieron a expresar el temor de que lo que estuviera ocurriendo, de lo que está ocurriendo, tiene que ver con el intento del Poder Judicial, un sector del Poder Judicial, solamente dejar en 3 loquitos, entre comillas, por supuesto esto, el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner, y no el capítulo entero, porque lo que hace el presidente es poner la película, no solamente la foto de las decisiones de estos días. ¿Y qué es lo que están diciendo? Bueno, lo que hay que investigar es si, de mínima, hay un sector de la política formal que sustenta, que financia a un grupo que trabaja para instalar un clima de violencia en el cual un grupo de personas cree que legítimamente puede atentar contra la vida de la vicepresidenta. Esto es lo que siente el oficialismo, que está intentando taponar el Poder Judicial o un sector del Poder Judicial, más concretamente Comodoro Pi. Y por eso reacciona como reacciona a partir de las decisiones que ayer conocimos y que recién mencionaba Lucila. Bueno, interesante ver qué pasa en las próximas horas, qué dice también la oposición en torno a esto. Hoy viene, por ejemplo, Federico Storani, aquí a Desiguales, dirigente histórico de la Unión Cívica Radical, con el cual vamos a hablar de muchísimos temas desde ya, pero también sobre el Poder Judicial, también sobre el atentado a la vicepresidenta y en lo que se va a meter Nicolás Fiorentino también, en lo que tiene que ver con Juntos por el Cambio de cara a 2023. Pero está pasando en Brasil algo muy particular, ¿no? Que es que todo el aparato institucional, llámese Poder Judicial, llámese Poder Legislativo, llámese incluso jefe de gabinete y vicepresidente de Jair Bolsonaro, están camino a la transición hacia el 1 de enero de 2023. Están reconociendo que Lula ha ganado las elecciones. Sin embargo, hoy, bloqueos en rutas de todo Brasil y un Bolsonaro que habló hace minutos nada más. Un Bolsonaro que vamos a compartir lo que dijo en instantes, pidiendo nuevamente a sus militantes que salgan de las calles. Esto es lo que dijo Bolsonaro, ya lo vamos a escuchar, diciendo: comprendo la angustia, comprendo todo, pero hay que levantar estos cortes. De hecho, hoy un auto, por ejemplo, atropelló a 12 manifestantes. Digo, hay hechos de violencia muy concretos, muy preocupantes en Brasil. Pero el presidente Alberto Fernández estuvo el día lunes, horas después
después de que Lula ganase en esta segunda vuelta con el presidente electo. Y esto es un resumen de lo que ocurrió. ¡Al presidente! De regreso a la Argentina pienso en el abrazo profundo y sincero que hoy nos dimos con Lula en San Pablo. Ese instante me ha llevado a reflexionar. Su triunfo nos emociona infinitamente, es un hecho. La democracia es el idioma de las verdaderas y justas transformaciones y en ella siempre nos fortalecemos. Pero además hablamos de un triunfo que quedará en la historia. Latinoamérica ha trabajado en conjunto durante los últimos años para defender la convivencia democrática. Hoy el pueblo de Brasil ha llevado a Lula a la presidencia de su patria. Y no ha sido fácil llegar hasta allí. Es resultado de su lucha, de su coraje y fundamentalmente de su compromiso con los que menos tienen. Lula es un actor central para garantizar la unidad y la integración regional de nuestros pueblos. Recuerdo que cuando fue el golpe militar que amenazó la vida de Evo Morales y la paz en Bolivia, nos unimos con mi querido AMLO para rescatarlo de aquella injusticia feroz y salvarle la vida. Soñábamos con la vuelta de la democracia y con el retorno de Evo a su patria. Y sucedió. Y especialmente en Argentina, hermano Alberto Fernández, presidente, me salvó la vida. Con Lula en Brasil sentimos algo parecido. El mundo debía saber lo que ocurría. Hablamos con el Papa Francisco para que se encuentre con él y pida por su libertad. Y luego, en aquella cárcel injusta, lo abracé. El sueño entonces era el mismo, que recupere su libertad y que el pueblo decida dónde llevarlo. Y nuevamente sucedió. Soñábamos con gobiernos elegidos por sus pueblos y hoy vemos que, trabajando unidos, los sueños de los pueblos de nuestra región se cumplen. Eu venho aqui para agradecer do fundo do coração o companheiro Alberto Fernández. El futuro que tenemos por delante es prometedor. Latinoamérica lucha, Latinoamérica se une, Latinoamérica sueña y soñando unida hace realidad esos sueños. Bien, allí esto que es un mensaje claramente de cara al futuro en cómo están pensando Lula, el gobierno argentino y por supuesto en contacto con otros gobiernos progresistas de América Latina y del Caribe, el futuro de la integración, ¿no? Sí. Yo creo que estas páginas se van a escribir y van a ser muy importantes en los próximos meses. En un minuto nada más vamos a charlar con un colega allí en Brasil para que nos cuente cómo está la cosa en este momento, qué pasó después del mensaje de Bolsonaro. Será en un minutito nada más. Bueno, Néstor, ¿por dónde vamos hoy? Vamos a poner en contexto esto que aparentemente cuando ves la foto, lo contabas vos recién, parece una cosa y cuando ves la película es una muy distinta. En ese contexto de que todo es posible en el Poder Judicial, hoy esta cosa mandraquiana de mostrarte la jugada por acá, pero estar jugando por este lado, hizo que el Procurador General interino eterno, Eduardo Casal, le diera vida nuevamente a una de las causas más ridículas que ha tenido sobre sus espaldas la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que es la causa dólar futuro. Y lo hizo apelando a algo que el fiscal, el jefe de los fiscales, sabe que está mal. Igualmente lo hizo. Bueno, así de grave la cosa, ¿no? Eso había sido cerrado por ausencia de delito, ¿no? Había sido cerrado por ausencia de delito y porque además era parte de lo que políticamente no se puede judicializar. Una política económica. Las decisiones políticas no judiciables. Claro. Pero Casal sigue ahí, ¿no? Digo. Sí, ayer, por eso decíamos, ayer es el jefe de los y las fiscales en la República Argentina, Claro. que respecto del atentado contra la vicepresidenta no dijo absolutamente nada nunca. Vamos a desarrollar en un ratito nada más el argumento que utilizó Casal y vamos a explicar por qué Casal sabe que eso que está haciendo no lo puede hacer. Flor. Sí, vamos a hablar del tema reserva. Massa abrazado a las reservas del Banco Central. Lo anticipábamos ayer, se venían medidas, efectivamente hoy salieron y vamos a estar detallando por un lado las que tienen que ver con sumar reservas, esto es a través del turismo, y por otro lado controlar las que ya tenés a través de las importaciones. Muy bien.
La UCR le... No lo nombramos a él. Sí, no, pero ya sabe. ¿Por qué él es así? Habría que Presumen que la nombrarlo. gente me conoce. Porque no hace Hacemos falta. No sac. hace falta. Es un pase al vacío mirada y ahí azulante. corre. Y ahí Es corre. una No, mirada pasa que pase el azulante vacío, estoy por cumplir 42 años. Claro. Te vas a seguir más al pie, atrás de la línea de la pelota, de ser posible. El radicalismo le puso sobre la mesa a Horacio Rodríguez Larreta un plan para romper con Mauricio Macri. Algo que dicho así es real y dicho de otra forma, que es un plan para partir al PRO, también sería real. Vamos a tratar de contarlo. Epa, fuerte, ¿eh? ¿Se Y puede además, hacer eso? ¿Conjunto por el cambio? Sí, es una posibilidad muy concreta y es una propuesta de armado electoral que no es difícil de ejecutar, pero implicaría que Horacio Rodríguez Larreta haga lo que hasta ahora no hizo nunca y todo el mundo está esperando que haga, que es romper con Mauricio Macri. insistimos que vamos a charlar un rato con Federico Storani. Va a ser interesante lo que Storani diga respecto de lo que Nico, Primero lo va a contar Nico. cuente. Y ahí Claro. vamos y le decimos, ¿y usted qué piensa? Claro, ¿no? Así se hace la televisión argentina. En el mundo. En el mundo. Pero arrancamos con, como decíamos, Brasil. Porque es preocupante en serio lo que puede llegar a ocurrir de acá al 1 de enero del año 2023. Un informe que armó la producción de Desiguales y luego una charla. Ao presidente eleito, a Câmara dos Deputados lhe dá os parabéns e reafirma o compromisso com o Brasil. Venimos contando lo que está pasando en Brasil luego del balotaje. Y estas son las imágenes que llegan desde el país vecino con las protestas, los cortes, las manifestaciones. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. Pela liberdade de expressão, pelo direito de ir e vir, pelas nossas famílias, pelas nossas crianças e contra totalmente a ditadura. Com base na lei, nós iniciaremos o proceso de transição. No confían en este resultado y sobre todo que no confían en el Tribunal Superior Electoral y han aprovechado para insultar desde la tarima de aquí atrás a el presidente del Tribunal Superior Electoral. Foi confirmada a fraude! Peraí! Foi confirmada a A direita surgiu de verdade em nosso país. Nossa robusta representação no Congresso mostra a força dos nossos valores: Deus, pátria, família e liberdade. Hoy, 72 horas después, miles de personas se acercan hasta este cuartel militar para pedir una intervención militar. Não vamos aceitar presidente descondenado, ladrão descondenado. E nós não aceitamos governo comunista, nós queremos a intervenção federal. A nossa bandeira jamais será vermelha. Gostaríamos de saber o que o presidente da Argentina veio no Brasil falar com Lula, o ex-presidiário. A única esperança nossa é o exército brasileiro. Wow, Bueno, así de fuertes las imágenes y estaba pensando el tono, digamos, ¿no? De algunas de las declaraciones de un sector de la sociedad brasileña. Yo creo que en algún punto no tan mayoritario como uno cree, que nos recuerdan cosas que se han dicho aquí en la Argentina hace no mucho tiempo, digamos, ¿no? Veíamos ahí el trabajo de Andrés Sallari, colega y además documentalista. Allí está en Brasil en la cobertura de lo que fue la segunda vuelta y este proceso de elecciones en Brasil, pero que también tiene mucha experiencia porque cubrió también el golpe de Estado en Bolivia, así que de estas miradas y el entrelineado lo maneja muy fino. Andrés, ¿cómo te va? Te saludamos Lucila Trujillo, Pablo Caruso y todo nuestro equipo aquí en la televisión pública. ¿Cómo va? Lucila, Pablo, un gran abrazo. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bueno, a ver, estuviste ahí en la calle sintiendo en territorio, digamos, lo que nosotros recién vimos. ¿Qué percepciones? Es muy violento, muy angustiante.
recordar también que la movilización se calculan unas 30.000 personas aquí en Sao Paulo, otras tantas en Río de Janeiro, y yo decía, esta gente se está movilizando hacia un cuartel militar, ¿no? ¿Cuánto tiempo hace que no vemos eso? Movilizarse a militares para que intervengan en la democracia brasilera me parece que es un caso muy grave, y eran además muchísimas personas. Porque por ahí yo vine también a cubrir acá en el 2018, y estos discursos radicales que observábamos en la pantalla eran más marginales. Sí había, pero es como que había que buscarlos más, eran menos. Ahora me sorprende la cantidad de gente. Claro, hay 4 años de Bolsonaro en el poder, y esta propaganda anticomunista tan fuerte, impulsada por la fake news, que aquí en Brasil es un problema tremendo, lo es en todo el mundo occidental, pero aquí me parece que tiene una dimensión mayor, sobre todo además porque desde el círculo cercano del presidente Bolsonaro, sus hijos, que conforman lo que se llama el gabinete del odio, son unos propulsores de este tipo de noticias falsas. Sí, dígame. No, Andrés, te quiero preguntar, porque intervención federal en Argentina es una frase, o son dos palabras que no vienen muy unidas. ¿Sería intervención militar? ¿Sería golpe de Estado lo que están pidiendo concretamente? Digo, que los militares tomen el poder. Están jugando con los límites de la democracia, o de lo que se puede decir, para no ingresar en el terreno de lo criminoso, se diría acá, del delito. Sí, es una intervención militar. Están en un cuartel militar, es como si estuvieran en Campo de Mayo. 30.000 personas pidiendo al ejército. Además hubo una elección hace 72 horas. Sí, claro. No reconocen a Lula, dicen que hay un fraude. No hay ninguna prueba. Es ridículo, porque además es el ejecutivo de Bolsonaro el que organizó las elecciones, no es que claro. Lo organizó. Sí. Ahora, ¿cuál es la reacción de los militares ante esto? Porque la reacción del Tribunal Supremo Electoral la vimos, de la Cámara de Diputados también, incluso del ministro de Bolsonaro, que dice la transición ya comenzó. ¿Cuál es la respuesta de los militares? No tiene, estas intentonas golpistas no tienen ningún aval institucional. Mirá. Ninguno. Ni internacional tampoco. Por ahí fuera diferente la historia si gobernara todavía Donald Trump. Claro. Pero no tienen ningún apoyo institucional en Brasil. Ya se ha reunido Bolsonaro con los militares la semana pasada. Bolsonaro y su círculo íntimo están muy aislados y tienen alguna intención de desestabilizar. Creo que la última declaración de Bolsonaro hace un par de horas ya es para bajar un cambio más. Sí, tenemos para escucharla, de hecho. Pero Andrés, antes de eso, hoy le escuchaba al analista Marco Teruggi decir algo interesante. En Bolivia, los últimos que intervinieron fueron los militares, pero primero había, además de las movilizaciones en las calles, el trabajo de la OEA, lo que pasaba con el gobierno de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Acá es al revés. Inmediatamente después de la elección, el gobierno de Estados Unidos reconoce el triunfo de Lula. No hay contexto internacional. Internamente también parte de la coalición bolsonarista ya reconoce que hay que ir hacia una transición. Esto es lo que desacredita, me parece, la posibilidad concreta de que los militares den un golpe en Brasil, ¿no? Sí. Institucionalmente no hay riesgo de que los militares den un golpe. La policía sí está sumada a un proceso más desestabilizador. Lo que pasa es que hay mucha gente en la calle. Entonces, ¿quién sabe si mañana... Y hay mucha violencia, además. Han matado a 4 seguidores de Lula en las semanas y los meses anteriores a la elección. ¿Qué pasa si hay hoy, no sé, un incidente grave con decenas de muertos en alguna de estas movilizaciones o en otra instancia? Claro. Es una situación muy peligrosa mientras esta gente que está en la calle, que es muchísima, no acepte los resultados de la elección en una sociedad muy crispada y en un sector, el bolsonarista, que está lleno de odio. Claro. Entonces, la dinámica puede cambiar si hay algún incidente grave. Esperemos que no lo haya. Apoyo institucional no hay, pero sí una sociedad, ahí la vemos, una parte cargada de odio y sin intenciones de respetar la regla mínima de la democracia, que es la decisión de la mayoría. Néstor. Vos estabas hablando, Andrés, de una movilización de unas 30.000 personas. Yo tengo entendido que San Pablo, el estado de San Pablo tiene 46 millones de habitantes. ¿Qué pasa con los millones de habitantes que no son esos 30.000? Está polarizado. Ayer estuve en un barrio acá comercial cerca del centro y los seguidores de Lula o los votantes estaban muy disgustados con el presidente Bolsonaro porque no reconocía los resultados y no instaban a reconocerlo. Pero la cantidad,
obviamente que los porcentajes de gente que se moviliza siempre son menores en torno a lo que son las sociedades, ¿no? Pero estas 30.000 personas que estaban en la calle son muchas, son muchísimas. Yo seguí manifestaciones de Bolsonaro en el 2018 y eran muy poca gente, algunos radicales, otros no tanto. Hoy me encontré, como les decía antes tenía que buscar a más personas para encontrar a los radicales con discursos fuertes en torno al anticomunismo. Ahora están todos con un discurso muy radical y antidemocrático, no reconociendo las elecciones. Todos dicen que Lula es un ladrón y que va a llevar al país al comunismo. Han sido envenenados por una campaña sistemática de fake news con barbaridades de todo tipo y los han puesto en un lugar que realmente parece una realidad paralela. Andrés, hoy escuché también que quizá Bolsonaro está negociando su después, porque tiene, corríjame, tanto Néstor como Andrés, tiene problemas con la justicia severos, él y su familia, digamos, ¿no? Y por acusaciones bastante severas. ¿Ves esta posibilidad que está demostrando, como lo dijo en el discurso de 2 minutos de ayer, ¿no? Que está demostrando la fuerza que tiene, el volumen que puede tener en la calle como para organizar su propia transición hacia el después del poder? Yo creo que hay un monstruo despertado en todo este movimiento de indignados que están en la calle y que Bolsonaro a esta altura, te diría que ayer hasta que habló, lo apoyaba, porque si no hablaba, estaba instigando a este tipo de movilización. Sí, claro. Habló, no reconoció, fue muy ambiguo, pero hoy ya dijo, bueno, estamos tristes por los resultados de las elecciones, les pido que corten, que dejen de hacer cortes en las vías, pero sin embargo no dice la palabra perdimos, no reconoce que Lula ganó, no dice que no hubo un fraude y de alguna manera también está coqueteando. Ahora, si lo dice, a lo mejor también sus seguidores lo toman como un traidor. Por eso hace un rato dijo, no se enojen conmigo. Sí. Evidentemente tiene muchos problemas y tiene que ver ahora cómo hace para parar este movimiento. Si está teniendo algo de conciencia democrática, yo creo que sí la tiene, sí registra que perdió las elecciones. Por eso le dijo también ayer a la Corte Suprema de Justicia, que aquí es el Tribunal Supremo Federal, que las elecciones acabaron, se terminaron, son parte del pasado. Pero tiene que ver ahora cómo hace para manejarse con esta población de indignados que son obviamente sus seguidores, y él aspira obviamente a continuar con su construcción política y con este establecimiento de una derecha tan radical que ha logrado tener un apoyo impresionante en Brasil, porque ideas tan delirantes que cuenten con el 49% del apoyo electoral realmente es, y además con 600.000 muertos de la pandemia, con un desastre, con una situación económica que es muy compleja, realmente tiene un apoyo muy significativo. Ahora, ¿qué pasa con los militantes de Lula? Porque digo, así como en la calle se ve, porque están muy identificados con eso, remeras de Brasil, banderas de Brasil, gorras de Brasil, paraguas de Brasil, todo con la bandera, ¿vos ves como la posibilidad de que haya hasta, no te digo enfrentamientos, pero sí contramarchas? No creo, porque la orden que está bajando el Partido de los Trabajadores es que este es un problema de los bolsonaristas y lo tiene que resolver la policía rodoviaria o, en el caso de los cortes de ruta, o las policías que tengan que intervenir en las distintas manifestaciones. Hubo un intento de algunos sectores aliados al PT de salir a romper, hubo alguna gente que rompió, ligadas también a hinchada de equipos de fútbol. Sí, el Corinthians. Pero la línea oficial es que esto lo resuelva ese sector, me imagino que obviamente para no entrar en provocaciones. Ahora, esto sucede ahora, a 72 horas de las elecciones. Me da la impresión de que esta situación de tensión tiene que continuar, porque además viene de hace muchísimos meses y no se va a apagar ahora por la última declaración de Bolsonaro, porque además la gente que está movilizada no quiere que asuma Lula da Silva, y para eso faltan 2 meses. Falta mucho tiempo. Andrés, claro, entonces, con la experiencia que tenés por lo que estás viendo en estas horas, ¿cuál es el mensaje de Lula respecto de cómo va a manejar? Una vez asumido, falta muchísimo hasta el 1 de enero y todo esto que estamos contando y viviendo. Pero ¿cómo va a manejar este nivel de polarización y violencia? Y Lula es un hombre de diálogo. No hay, creo que, pocos dirigentes en la izquierda menos radicales que Luis Ignacio Lula da Silva. Él ya ha hecho, él obviamente conoce la situación en la que está el país, conoce el ajustado
resultado electoral y ya el domingo ha dicho que va a gobernar para todos, que tiene que haber un diálogo, que tiene que haber una pacificación y él tiene un espectro muy amplio de político en su gobierno, a ver cómo hace, pero él es un hombre de diálogo, como decía, va a tratar de pacificar la situación y tratar de meter al bolsonarismo en un diálogo democrático o en una cultura democrática. Esto es un debe y es un riesgo que estamos viendo, pero además no solo en Brasil, sino en las ultraderechas en Europa, en la misma Argentina con Javier Milei. Es el riesgo que estamos enfrentando quienes de alguna manera teníamos o aspiramos a una convivencia democrática, ¿no? Esto creo que está roto ahora. Porque si este sector tan grande no acepta una elección que nadie puede calificar de fraudulenta, tenemos un problema y esta convivencia democrática está rota. No sé cómo se va a arreglar, no solo en Brasil. Tenemos los mismos problemas en muchos de nuestros países. Ahora, decimos mucho tiempo, ¿no? De acá al 1 de enero de 2023, son 2 meses. ¿De qué se habla en Brasil sobre eso, sobre el poder de fuego de Bolsonaro en estos 2 meses? ¿De parte de qué sector? No, me refiero a medidas políticas, digo, más allá del reconocimiento no de parte de su base electoral, de lo que puede llegar a hacer en los medios de comunicación. Claro, digo, pensando en Mauricio Macri, por ejemplo, después de perder las PASO en el año 2019. No, Bolsonaro tiene que lograr que la situación no se desbande. En términos de acción política o de iniciativa, no le queda margen para nada, porque poco tiempo. No creo tampoco que quiera hacer alguna medida desesperada de privatización o de alguna medida extraordinaria que esté fuera de lo que ya hemos visto hasta ahora. Creo que el tema es la calle y la acción social. No va a haber riesgos institucionales, pero sí está esta gente y estos indignados en las calles, y esto sí, no me animo a prever qué pueda suceder porque ya fracaso sistemáticamente haciendo previsión de procesos sociales, ¿no? Andrés, gracias por tu tiempo. Un abrazo grande, cuídense. Un abrazo grande. Muy bien. Bueno, esa es la escena, ¿no? Muy, pero muy agarrémonos compleja. Fuertes, ¿eh? Sí, una cosita nomás, hoy lo charlaba con mi compañero Néstor Restivo también. Hay en toda la región gobiernos progresistas, el mapa es más progresista que otra cosa, digamos, ¿no? Saquemos Ecuador, saquemos Uruguay, quizá otro tipo... Paraguay, otro tipo de economías y otro tipo de sociedades. Pero vos tenés Chile, tenés, Perú, aunque sea convulsionada la situación, lo tenés a Lula, está, por supuesto, en la Argentina, está Bolivia, está AMLO, está Cuba. Está Colombia. Está Petro, está Cuba. Xiomara Castro en Honduras. ¿Qué tipo de liderazgos están pensando construir para lidiar con este tipo de sociedades polarizadas y sobre todo con una emergencia tan... de la violencia como una manera de hacer política, ¿no? Bueno, lo vamos a ir averiguando. Pasa que me parece ahí, Pablo, que la sensación es de un estadio regional de mucha alternancia. Yo por lo menos no percibo que haya consolidados. Claro, no concibo que haya un giro consolidado en las políticas que la sociedad está demandando del gobierno. Me parece que, para decirlo de manera muy, muy llana, gobernaron a la derecha, se la pusieron todo de sombrero, entonces la gente votó un cambio. No creo que haya una apuesta real. Tengo unas ganas de estar equivocado que me muero. No, pero es que ese es el desafío. Vos, para poder lidiar con esa polarización, tenés que gobernar de tal manera que vuelvas a enamorar alrededor de tu proyecto. Bueno, y no se te ocurra de vuelta al otro, claro, digamos, pero ¿no? tenés un proyecto que está condicionado justamente por eso es que viene de haber gobernado. Por eso digo, quizás regionalmente y en una articulación de gobierno se piense en otras alternativas. ¿Cuántas veces se dijo que en el periodo 2003-2015 lo que faltó fue mejor trabajo consolidado regional? Y los primeros gobiernos de esa ola no lograron ser gobiernos transformadores. El de Alberto Fernández está ocupando 3/4 partes de su mandato, claramente no lo fue, las condiciones que fueran. Gabriel Boric empezó bastante
torcido. En Perú se cargan un presidente cada 2 meses, entonces tampoco eso son síntomas de que no es una oleada, o no es como una oleada muy potente. Bueno, veremos con el tiempo, qué termina ocurriendo. Néstor, ¿nos metemos de lleno en lo que nos prometiste? Vamos a intentar no ponernos muy técnicos, bajarlo a un lenguaje que se entienda claramente. La Corte Suprema sacó hace unos cuantos años un fallo que se llamó el fallo Dinuncio. ¿Qué es lo que dice el fallo Dinuncio? Básicamente, que todas las cuestiones de hecho y prueba, saber si Pablo Caruso mató a Luli Trujillo y con qué arma lo hizo y todo eso se tienen que investigar en la etapa de instrucción, en la etapa de juicio, hasta la Cámara de Casación, que es el máximo tribunal penal. Todo eso se discute ahí. Una vez que se discutió ahí, no hay nada más de qué hablar. Cuando la causa llega a la Corte revisa que se hubiera hecho todo el procedimiento como corresponde, las cuestiones de derecho. A lo sumo puede intervenir excepcionalmente la Corte si Pablo es condenado por haber matado a Luli, pero Luli está viva. Entonces hay una arbitrariedad en la condena de tal dimensión que hay que revisar la condena de Pablo. Y ahí sí revisamos el hecho, la prueba y fundamentalmente si se cometió o no se cometió el delito. Esto es parte del ABC del Poder Judicial. La Corte no revisa cuestiones de hecho y prueba, revisa cuestiones de derecho. ¿Qué hizo Casal? Le pidió a la Corte que revise cuestiones de hecho y prueba que tienen que ver con una decisión política, que en todas las instancias anteriores, esas mismas que habían dicho que el hecho y la prueba llevaban a una conclusión, esas que habían dicho que era una cuestión política no judiciable, le está pidiendo a la Corte que revise eso, que la Corte no puede revisar. Y el jefe de los fiscales lo sabe. Mete en la escena política una cuestión que tiene que ver más con un discurso de van a reabrir una acusación contra Cristina. Diario, exactamente. ¿Y por qué ahora? No lo sé. Lo que se está allá, no tan lejos en el horizonte, nos metemos en el mar, lo que se empieza a formar es una ola que va en algún momento a terminar generando una suerte de tsunami en la orilla. ¿Cuándo es la fecha de ese tsunami? Diciembre. Porque en diciembre estará el fallo del Tribunal Oral que está llevando adelante la causa vialidad, está la revisión del sobreseimiento por el memorando en Irán, está la revisión de la condena contra Lázaro Báez en la causa por lavado en la que ya está condenado a 12 años, se suma ahora el tema de dólar futuro, está también la revisión del memorando con Irán, es decir, hay una serie de episodios que se van a definir de acá hasta fin de año. Si todo se alinea en un mismo sentido, se viene el tsunami. Claro. Político, ¿no? Más que judicial también, porque acá hay político. Un timing que me parece hasta coordinado, ¿no? Y además hay toda una suerte de, yo no sé si llamarla inacción, pero sí de falta de reacción ante cosas que son evidentes que están pasando. En uno de los tuits que veíamos recién del presidente Alberto Fernández, habla de que el Consejo de la Magistratura no nombra a los jueces que tienen que reemplazar a Bruglia y a Bertuzzi. Lo explicamos muy rápido. Bruglia y Bertuzzi, la Corte dijo que no deberían haber estado allí porque fueron trasladados por decreto. Pero entre tanto, sigan allí hasta tanto resuelvan el Consejo de la Magistratura quienes van a ser los jueces que van a ocupar ese lugar definitivo. El problema central de eso es que hay rosca. En el Consejo de la Magistratura rosquean para ver quiénes van a ocupar esas dos bancas. Y uno de los dos que va a ocupar esas bancas es Pablo Bertuzzi, que se va a reemplazar a sí mismo. Eso es lo que frena la resolución del concurso en el Consejo de la Magistratura. Y eso no es judicial, eso es político. Gracias, Néstor. Vamos a ver cómo sigue, por todo supuesto. Es político, Néstor. Ya todo está, es político. saludablemente, ya está Federico Storani en sus estudios de Desiguales. Enseguida vamos a conversar con él, por supuesto. Invitamos también a que comparta la columna de Nico Fiorentino, que esencialmente lo que dijo es: el radicalismo le ofrece a Larreta una manera de romper con Macri. El PRO está en el peor momento de su historia, un partido fundado hace más de 20 años ¿Más de 20 por Mauricio Macri. Y ¿para el peor momento de su historia? ¿Por qué? ¿Del PRO? Argumente. Porque primero porque no tiene conducción, no tiene un liderazgo claro y porque las personas que disputan ese liderazgo están en el peor momento de su vínculo político y personal con ideas absolutamente contrapuestas. Bien, eso no quiere decir... Estoy googleando cuándo se fundó el PRO. Eso no quiere decir que no traccione
una cuota de voluntad muy importante de la sociedad argentina, ¿no? Eso no significa eso. Vos me preguntaste por qué es el peor momento del partido. 2005. Sí. Del partido. Del funcionamiento interno del partido, podrías decir. Exactamente, en ese sentido. Y ahí quien está tentado de esa posibilidad es el aliado desde 2015, el principal aliado que tiene el PRO de 2015, cuando formaron Cambiemos, que es el radicalismo. Muy rápidamente, desde el fin de semana venimos viendo que la disputa a cielo abierto entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta no esconde ni una carta, digamos, no hay ni trinchera. El sábado contamos que hubo un acto por los 39 años de la elección que depositó a Raúl Alfonsín en la presidencia, recuperando la Argentina la democracia, y que ese acto hizo un ruido infernal la presencia de Horacio Rodríguez Larreta, que muy pillo pasó literalmente media hora. Venía de Formosa, pasó media hora, no se sacó ni fotos, no subió al escenario, pero se encargó de que todo el mundo sepa que él había estado ahí. Sí. En ese acto se certificó algo que a mí me parece en términos políticos más importante que la presencia de Rodríguez Larreta, y es que se certificó el acuerdo después de mucho tiempo, de mucha tensión, tensiones que llegaron al terreno personal, al revoleo de vaso de vidrio contra paredes en el salón principal del Comité Nacional de la UCR de la calle Alsina, entre Gerardo Morales y Martín Lustó. Creo que los podemos ver, incluso tenemos alguna foto por ahí donde se los vieron abrazados. Sellaron un acuerdo de paz. Mira, están los tres. Detrás de ese acuerdo de paz, ahí lo puedes ver a los tres personajes de los que estamos hablando. Vos podés decir, ¿está la totalidad del radicalismo ahí? No. Pero el 80% del radicalismo está detrás de esas dos personas, digamos. Hoy en términos de representación política. Después podemos ver cómo se divide el 20% restante. Bueno, estas dos personas y Horacio Rodríguez Larreta están, mejor dicho, estas dos personas muy silenciosamente, y sus armadores están poniendo sobre la mesa del PRO una propuesta. La mesa del PRO que representa a Rodríguez Larreta, ¿no? Está claro. La propuesta es la de fórmulas mixtas. ¿Qué sería lo de fórmulas mixtas y por qué decimos que esta es una posibilidad que le serviría a Rodríguez Larreta para cometer esa palabra tan horrible que todo el mundo le pide que cometa, que es el parricidio de su histórico jefe político, que es Mauricio Macri? Sería disputar las internas, toda la mayor cantidad de internas posibles en todas las provincias, e incluida la nacional, con fórmulas que compartan dirigentes del PRO y de la UCR. Con eso consideran que generarían un espacio dentro de Juntos por el Cambio con una potencia para contrastar los tironeos hacia la derecha que hacen quienes, los halcones. Mauricio Macri y Patricia Bullrich, que además Patricia Bullrich directamente usa el nombre de los halcones. Esto, si vos lo querés traducir en nombres, es: de ninguna manera Gerardo Morales lo vas a escuchar decir que él quiere ser candidato a vicepresidente. Va a decir que quiere ser candidato a presidente porque nadie se baja a vicepresidente un año antes de las elecciones. Pero si vos querés fantasear con una propuesta, sería que un radical muy potente, de mucha influencia dentro del partido, comparta la fórmula de Horacio Rodríguez Larreta presidente, y que después se invierta, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, que una dirigente del PRO, a que le podemos poner nombre si querés, la ministra de Educación Soledad Acuña, acompañe a Martín Lustó. Entonces vos ahí tenés radical PRO en la ciudad, PRO radical a nivel nacional. Ahí donde Bullrich le dice a Larreta: no entregues la Ciudad de Buenos Aires. Exactamente. En el comando de campaña de Rodríguez Larreta no descartan para nada. Si entregar la Ciudad de Buenos Aires a la UCR implica que Larreta va a ser presidente, lo van a hacer, ¿eh? No lo van a dudar ni un segundo, y esto que estoy diciendo es información, no es hipótesis. Todo esto que estamos contando, lógicamente, es muy apresurado, no van a sacar los Panzer a la calle ahora, pero sí los Panzer, claro. Para una apuesta de una fórmula Larreta Larreta Morales. Bueno, ¿apostás ahora es que esa, puede llegar a ser una fórmula? Vos me querés sacar guita encima. ¿A vos te parece? Principio de mes ni cobramos todavía. Sí, claro, todo es muy apresurado, pero sí está claro que si vos formás eso y vos le pones todo el histórico aparato del radicalismo que te permite fiscalizar hasta la última mesa en todo el país a la Larreta, puede ser tentador para cometer finalmente el parricidio. Gracias, Nico. Vamos a preguntarle a Storani. A ver qué piensa de todo Creo que sabe lo que son los Panzer porque se reía. Me desmienten todo, ya sabemos. ¿Por qué hablaste de Panzer? ¿Qué es eso? Federico Storani, gracias por haber venido. Muchas gracias por haberme invitado. Bueno, los Panzer sabía lo que eran, ¿no? Sí, es una división acorazada de la Wehrmacht. Y la Wehrmacht es el ejército alemán, que tomó especialmente importancia cuando utilizaron la táctica de la Blitzkrieg, que es la guerra relámpago. Wow. Era avanzada con los tanques blindados y luego
iba la infantería. Cambió la estrategia de guerra y tuvo un suceso memorable, por ejemplo, con la caída casi inmediatamente de Francia. Lo que es ser un cuadro político, digamos, ¿no? No, de verdad, yo digo esto porque para ser dirigente político en la Argentina tenés que estar muy formado y en algunos casos, bueno, parece que eso se soslaya. Federico, respecto de las internas, ¿cómo estás viendo? Pasamos de los Panzer a la interna. No, porque utilizó esa figura, por eso. Nico mezcló todo. El problema es mi licuadora, pero... Claro. No, a ver, creo que está bien la introducción. Yo creo que el mayor problema hoy lo tiene el PRO que el radicalismo. ¿Por qué? Porque el radicalismo históricamente sabe administrar sus diferencias y en todo caso sus aspiraciones legítimas. Hoy tenemos dos precandidatos a presidente. Uno es Gerardo Morales, gobernador de la provincia de Jujuy y presidente del Comité Nacional del Partido, y el otro es Facundo Manes, que son dos candidatos. Pero aún en la hipótesis que se llegaran a suspender las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, nosotros tenemos antecedentes de cómo resolver nuestras diferencias. Sin ir más lejos, y tomamos un antecedente histórico, fue cuando se constituyó la alianza. Hubo una elección interna abierta entre De la Rúa y Fernández Maijide, que la diferencia es que en aquel momento, como no era obligatoria, votaba sí cualquier persona que quisiera, pero se había acordado con un reglamento previo que el que ganaba encabezaba y que el que perdía acompañaba. Finalmente, en aquel momento, Fernández Maijide desistió y el liderazgo que tenía del FREPASO en ese momento, Carlos Chacho Álvarez, la sustituyó y ella compitió por la gobernación en la provincia de Buenos Aires. Pero simplemente lo cito como antecedente que nosotros vamos a tener un candidato. Y vos lo que decís es que el PRO no tiene esa manera de resolver. No tiene esa experiencia. No tiene absoluto. ¿Y eso lo puede dañar? Claro que lo puede dañar, porque al no tener esa práctica, que es además lo que va haciendo una cultura política de administrar sus propios conflictos, se van radicalizando las posiciones para la diferenciación. Pero eso es de cara. Ustedes lo acaban de expresar, es decir, yo creo que hay posiciones que están extremadamente radicalizadas y que más bien están haciendo una especulación del punto de vista electoral, de tratar de buscar alianzas incluso más allá de los límites que en su momento se acordaron. ¿Te referís a Milei? Y claro, porque vamos a citar otro antecedente que también es fáctico, existió. La mesa de Cambiemos, que se reúne cada tanto, pero alguna vez se reunió, puso un límite de las alianzas. ¿Ustedes se acuerdan? Sí, un comunicado que generó una polémica impresionante. Exacto, la polémica, como vos bien recordás. Desmentido en la puerta, por otra parte. Exacto, algunos decían, bueno, yo llegué tarde, otro dijo, por bueno, Bullrich, principalmente, ¿no? Es relativo, que vendría a ser de los llamados, entre comillas, halcones, que en realidad especulan con que ese porcentaje de votantes que hoy se canalizarían a través de Milei podría sustituir tranquilamente lo que fue originalmente el proyecto de Cambiemos. Y para nosotros resulta absolutamente incompatible. Pero, Federico, ahí mi pregunta es, ¿realmente la Unión Cívica Radical siente eso? Porque yo lo escuché a usted en la entrevista que dio en Nacional Rock, en la que dijo que estaba muy contento por el triunfo de Lula, ¿no? Por lo que representaba aparte Bolsonaro. Pero hay un sector del PRO que ha dicho que iba a votar a Bolsonaro, digo, Ritondo, Patricia Bullrich, Miguel Ángel Pichetto, con lo cual, ¿se puede compartir un proyecto de país con miradas tan distintas? Bueno, es buena la pregunta y te la agradezco. No, yo creo que a la medida que se avance, si esto se manifiesta de esta manera, se va a hacer incompatible. ¿Por qué? Porque en su momento, cuando nosotros constituimos Cambiemos, y no me saco la responsabilidad, yo estuve en la convención de Gualeguaychú y íbamos por las dos reglas de oro del funcionamiento del sistema democrático, el equilibrio y el control del poder, una, y la otra la posibilidad de la alternancia en el ejercicio del poder. Pero la verdad que el tema era que si se dotaba al pueblo argentino de un instrumento que fuera capaz de garantizar la alternancia, era para constituir un gobierno de coalición que nunca fue. Fue una coalición electoral, pero nunca fue un gobierno de coalición. No, fue un gobierno del PRO. Exactamente, porque está bien, en un sistema presidencialista se dice no puede haber coaliciones. Mentira. En Uruguay, el Frente Amplio fue una coalición de partidos y bien que funcionó.
Y cruzando la cordillera en Chile, la concertación no solamente funcionó bien, sino que pactaron la alternancia. Primero fueron demócratas cristianos, después socialistas, demócratas cristianos y socialistas, ¿no es así? Y salieron de lo que fue una transición sumamente condicionada de la dictadura a la democracia plena. Por lo tanto, yo creo que si hay voluntad política se puede hacer un gobierno de coalición, porque nadie pretende escribirle los decretos al presidente, pero sí discutir las políticas públicas esenciales. Y si en esas políticas públicas esenciales no hay acuerdo, no vale la pena, porque no quiero hacer un juego de palabras, pero ahora lo que buscamos es una alternativa política. La alternativa política va más vinculada a los contenidos, a las propuestas, a los proyectos. ¿Estás de acuerdo con lo que propone Macri en su libro? Claramente no, por eso estaba por decir. Si vos me decís que hay que privatizar la aerolínea en Argentina, te digo terminantemente no. Yo creo que hay que tener una línea de bandera, que hay que ser más eficiente. Pero vos estás hablando concretamente de la posibilidad de una ruptura de la coalición entonces. Yo estoy hablando de que llegado el punto... O te lo pregunto al revés. Si no estás poniendo arriba de la mesa una ruptura de la coalición, entonces en muchos sentidos esto que estamos charlando no tiene. No, yo lo que estoy simplemente señalando es que aspiro legítimamente a que el radicalismo lidere. Y estoy dispuesto a hacer el máximo esfuerzo para que lidere con estas ideas. Claramente. Y creo Pero si el radicalismo no lidera y lo que vamos a suponer que Juntos por el Cambio gana la elección del próximo año. ¿Cómo? La paso primero y después la elección. Sí. ¿El radicalismo acompañaría la propuesta de Macri? Es que yo creo que la respuesta está en lo que dijeron ustedes en la introducción. Yo creo que el problema, lo que se parte, es el PRO, no nosotros. ¿Néstor? Sí, yo lo escuchaba con esta delimitación que hacía respecto de las eventuales alianzas políticas, este límite a la ultraderecha y demás, y pensaba, en algún momento Raúl Alfonsín dijo que el límite era Macri. Sin embargo, el radicalismo se alió con Macri, lo acompañó a Macri, aún en esta situación en la que no cogobernó, y hoy todavía sigue aliado con Macri. ¿Por qué no podría pasar lo mismo con Milei? Porque no puede, porque se parte el radicalismo en ese caso, inexorablemente. Pero además el propio presidente... Se aliaron con Macri y no se partió. Desde nuestro punto de vista, ya lo expliqué, nosotros creíamos que en ese momento había que ir por un equilibrio y control. Las últimas elecciones habían sido ganadas por Cristina Fernández de Kirchner por el 54% y el 17% había sacado el socialista Hermes Wiener. El poder estaba muy desbalanceado. Para mí eso es negativo para el funcionamiento democrático. Algunos no valoran lo que nosotros valoramos de la alternancia en el ejercicio del poder. Si no hay alternancia, hay una tendencia a la hegemonía, a partidos dominantes. El ejemplo clásico es el Partido Revolucionario Institucional en México. No soy partidario de eso, tiene defectos graves. Y por lo tanto nosotros apostamos a eso, pero también apostábamos a que hubiera un gobierno de coalición. Pero ahora lo dijimos claramente, no existió un gobierno de coalición. Si no hay condiciones de debatir propuestas, proyectos, ideas que sean compatibles, claramente nosotros no podemos estar con eso. Claramente nosotros no estamos en favor de lo que podría expresarse una ideología como la de Bolsonaro, ni como la de Trump. Ese pensamiento... Trump terminó queriendo hacer un asalto al Capitolio en su mandato, golpista, y bueno... Esto que usted expresa es pensamiento mayoritario dentro de la Unión Cívica Fue Radical. Bastante bien expresado, creo yo, en todas las últimas instancias. Yo voy a citar algunos ejemplos para que veamos que estoy poniendo blanco sobre negro. Cuando algunos sectores plantearon el juicio político al presidente, que es en caso de extrema gravedad institucional por unas declaraciones desafortunadas desde mi punto de vista, bueno, vieron otros que se opusieron. Uno solo. No. Después acompañamos a él un montonazo. Digo, de los diputados que no firmó, fue uno solo. No, eran más, porque los consultaron por WhatsApp y después empezaron a desmarcar, muchos de ellos. Por lo tanto, conociendo cómo viene haciéndose la situación, que además se plantea no profundizar la grieta, encontrar ámbitos de debate que permitan encontrar denominadores comunes, porque la tercera premisa, en todo caso, para muchos de nosotros es, si la crisis es profunda y prolongada en el tiempo, lo que se requiere es ampliar la base de sustentación política. Porque si no, es pan para hoy, hambre para mañana. Yo puedo, polarizando, ganar una elección. Y la pregunta es, después, ¿cómo gobierno? Cualquiera sea,
Es como el perro que se quiere morder la cola. Es un círculo vicioso. Pues el PRO, así como está expresado en Macri y Bullrich, no puede gobernar. Sí, pero tampoco puede gobernar como está el Frente de Todos. Tampoco puede gobernar el Frente de Todos. Si ustedes me dicen que está gobernando fantásticamente bien, bueno, entonces estamos en otro... No, pero una cosa es calidad de políticas públicas, otra cosa es lo que vos planteás, es un riesgo de por una radicalización tan brava poner en juego, bueno, en términos institucionales. Pero también he señalado públicamente que, desde mi punto de vista, hay que aislar a las posiciones extremas y buscar ámbitos donde existan coincidencias institucionales. Sí. Para que veas que no hablo en vano y que no excluyo a nadie. En su momento nosotros estuvimos bastante alentados cuando en el primer discurso ante la Asamblea Legislativa Alberto Fernández, ustedes lo recordarán porque fue apenas unos días antes de la pandemia. Además de citar varias veces a Alfonsín, que a nosotros nos gusta, señaló que iba a crear por ley el Consejo Político, Económico y Social. Por ley tiene una ventaja enorme. Primero porque todos los bloques tienen, la mayoría, los más importantes, peronistas, radicales, socialistas, etcétera, antecedentes de proyectos de esa naturaleza. En segundo lugar porque le iba a dar una legitimidad fantástica. Sí. Y en tercer lugar porque le iba a dar pluralismo y sostén. Entonces ahí, si vos sentabas empresarios, trabajadores, universidades nacionales, los diferentes credos religiosos y la representación política, ibas a encontrar denominadores comunes. Bueno, yo creo que el presidente se equivocó cuando lo hizo por decreto y pasó sin pena ni gloria. Nico, tenemos una última pregunta. Sí, me quedé con el análisis que hacía Federico del resultado de 2011. ¿Y está mal pensar que si no existiese el kirchnerismo no existiría Juntos por el Cambio? Sí, está mal pensar eso, porque la verdad, en algunos casos como en el mío, yo no soy anti nada. No soy anti nada. Es una enseñanza que recogemos de Alfonsín, que nos planteaba bajar un poco las banderías partidarias y poner arriba la azul y blanca. Y es una metáfora, está bien, pero lo practicaba. De hecho, su gobierno fue constituido con una mayoría radical, pero había peronistas, socialistas, con nombre y apellido. Federico, tenemos que irnos, nos quedaríamos charlando, me parece, ¿no? Un rato más. Siempre. Gracias, de verdad, por haber venido. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Bueno, nos vamos al corte y ya volvemos con algo de información de Flor y el último tramo de Desiguales. Para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Nadirán Mercado, subastas online. Volvió el auténtico Black Friday de Hiper Chango Más y Punto Mayorista. Hasta el 17 de noviembre, aprovecha 80% de descuento en la segunda unidad de perfumería y limpieza. 3x2 en leches larga vida La Serenísima y las 3 niñas. Y no te pierdas las 18 cuotas sin interés en todos los TVLEDs. Vení al auténtico Black Friday de Hiper Chango Más y Punto Mayorista. También en masonline.com.ar. No es necesario estar en el campo para sembrar. En Syngenta creemos que en el campo o en la ciudad sembramos. Porque cultivando esfuerzo, solidaridad y diversidad podemos cosechar progreso, empatía, innovación y un futuro mejor. Todos los días podemos sembrar algo nuevo. Syngenta. ¡Toma! ¡Error penal! ¡Toma! En época de mundial, juega consciente. B-Play, sponsor oficial del Corazón Argento. Para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Nadirán Mercado, subastas online. La televisión pública presenta Mundialitas. Ricas golosinas con las historias más extraordinarias y fabulosas de los mundiales de fútbol de todos los tiempos. Hoy ponemos la lupa sobre el tercer rival de la Argentina, Polonia. ¿Cómo no fue con los polacos? En 1974, por ejemplo, Polonia ganó por 3-2. Lato, el goleador del certamen, marcó en 2 oportunidades. Aún lucía una digna cabellera. En Argentina, en 1978, llegó el desquite. Partido disputado en la cancha de Rosario Central.
con un lato afiladísimo, aunque con menos pelo. Fueron 2 goles del matador Mario Alberto Kempes en el 2-0 y a cobrar. Aquella noche, Kempes se convirtió en héroe. El arco argentino estaba descubierto cuando Lato cabeció. La pelota iba a entrar, pero Kempes hizo una estirada descomunal y la sacó en la línea. Justito, ahí, sí, penal para Polonia. Lo pateó Deina y Filiol lo atajó. Un dato final, Messi ganó el reciente Balón de Oro cuando todos creían que lo ganaría el polaco Roberto Lewandowski. Tranquilos, ya se verán las caras en Qatar. Esto fue Mundialitas, exclusivo para la televisión pública. En cualquier momento volvemos con más grajeas de los mundiales de fútbol de todos los tiempos. Seguimos en Desiguales y Flor había prometido contar cómo Massa se abraza, así hizo. Se abraza. No te voy a abrazar en vivo. Sí, abrazala. Ay, bueno, así. Te abrazo. Luli es Massa y Pablo son las reservas del Banco Central. Y se quieren ir. Espera, y las reservas se quieren ir. Quieren salir corriendo. Como Pablo. Bastante representativo de las reservas. Sí, la verdad, no sé si voy a desarrollar porque ya con ese meme le quedó claro a la gente lo que está haciendo Massa protegiendo las reservas del Banco Central. A ver, 2 medidas que se tomaron hoy. Ayer las anticipábamos que se venían. Primero, una que tiene que ver con que entren más dólares, efectivamente. ¿Y qué pasa con el turismo? Y una medida tiene que ver... es el turismo que viene a Argentina, claro, no el que sale. Claro. Para los que salen había salido el famoso dólar Qatar. ¿Que ya está en funcionamiento? Ya está en funcionamiento según. Ok. Un día lo podemos explicar si querés. Si gastás más de $300, está en funcionamiento. Si usás muchas tarjetas, no. Ok. Se viene. Pero mirá lo que está pasando con el turismo. Vienen un montón de turistas a Argentina después de la pandemia. Si caminás por el centro, te vas a dar cuenta. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando vienen con el dólar, no van a la casa de cambio, al banco, van a la cueva. ¿Por qué? Porque si van a la casa de cambio, les dan 150 pesos. Van al cuevero, le da 300 pesos. Sí, claro. Bueno, por el turismo que viene, entran a las reservas del Banco Central, mira, 400 millones de dólares. Esto es en el último año. ¿Cuánto podrían haber ingresado? Según lo que estima el Ministerio de Economía, 2.500 millones de dólares. Claro. Es decir, muchísima diferencia. Por eso, la medida que se tomó hoy es darles un tipo de cambio mejor a los turistas que vienen a Argentina. Cuando usen la tarjeta de crédito o débito, cualquier tarjeta que tengan, pagan en el restaurante con tarjeta, algo que los turistas hacen mucho. Pero ¿cómo se enteran los turistas de esto? Tiene que haber una muy buena información. Sí, digamos, claro. ¿no? Sí, la verdad que es importante lo que decís, porque si no... Debe ser entras a TripAdvisor y ves una pantalla ya en Argentina que te pagan el doble. Claro, debería ser. TripAdvisor, todos somos TripAdvisor. No, debería haber una publicidad que diga, cuando vayas, si sos turista, cuando vayas a Argentina, usa la tarjeta. Claro. ¿No? Sí. Pero apenas llegas a Ezeiza, ¿no? Un cartel. Porque si no, digamos, lo que está ocurriendo es que van al mercado informal y obtienen ese tipo de cambio mejorado, pero a costa de andar con un fajo de billetes así, que no es seguro ni cómodo, pero bueno, es lo que se ve que está ocurriendo. Y otra medida que tiene que ver con proteger reservas, en este caso, tiene que ver con las importaciones. Se está poniendo mucho el foco ahí. Massa habló del festival que devoró las reservas. Esa fue la definición de Massa. Y trajimos algunos números para ver este festival en qué consistió. Miren, por ejemplo, el caso de la subfacturación de lo que tiene que ver con las importaciones. Se subfactura, se sobrefactura también. Claro. ¿Qué ocurre también con las cautelares? Es decir, ir a la justicia y pedirle, che, déjame importar. Claro. 2.600 millones de dólares en cautelares. Y por este motivo hay 1.700 empresas que le dijeron, ¿vos querés importar? Bueno, estás bloqueada por haber hecho esto. Por haber hecho o las cautelares o la o sobrefacturación. Claro. Ahora, ¿esto tiene que ver con el mismo festival del que habló la vicepresidenta hace ya mucho tiempo? Sí. Se fue desgranando eso. Claro. Cuando Cristina Kirchner lo dijo, ahora no me acuerdo exacto en qué me fue, pero muy rápidamente cambió el titular de la aduana y entró Guillermo Michel, que es
cercanísimo a Sergio Massa, mucho antes de que, Massa desembarcara en el Ministerio de Economía. Lo dijo Cristina, asumió Guillermo Michel y fue él, bueno, también hubo cambios en AFIP, recordemos, ahora está Carlos Castanieto, y ahí se empezaron a meter un montón de medidas. Y estaba el tema en su momento, que creo que la vicepresidenta también lo mencionó, del endeudamiento externo de las empresas, ¿no? Sí, en también. moneda extranjera. Sí, porque gran parte del superávit comercial que tuviste, recordemos, Argentina tiene récord de exportaciones y no está pudiendo. ¿Y las reservas? Y de reservas, abrazalo a Caruso para que se entienda. Las reservas se fueron como desiguales, me dicen en este momento. Pero verdad que cierre Flor. No, bueno, y lo que ocurrió es que Argentina no pudo captar todo ese récord de exportador. En gran parte, por algunos motivos, tiene que ver con que se pagaron muchas de las deudas que tenían las empresas. Qué lindo todo. Sí, y el viernes habla Cristina, ¿no? El viernes habla Cristina, muy tranquila la semana de noviembre. Ayer fue el cumpleaños de Huracán, no me dejaron decirle feliz cumpleaños, me cortaron el micrófono. Es censura, quiero denunciar que hay censura con respecto al fútbol y nosotros en este programa. Lloramos a Buenanote, 17 años. ¿Ya se fue? Sí, ¿A dónde? tremendo. Al Brighton. Mirá. Increíble. Increíble. Bueno, nos vemos mañana, Divisas, eso no está mal. Nos vamos. Chau. Se van los goles.